Mi hermano me acusó de vender el auto de nuestra madre justo antes de su boda, pero $25.000 desaparecieron y las cámaras del taller revelaron quién realmente lo vendió. Crecí en un pequeño pueblo en Wisconsin, en una familia bastante unida, o al menos eso creía yo. Mi hermano, Liam, 35M, siempre había sido el favorito de mi madre. No me malinterpreten, mi madre es una mujer maravillosa, pero Liam tenía esa forma de ser encantador que lo hacía el centro de atención. Yo, Claire, 28F, siempre fui más tranquila, enfocada en mis estudios y luego en mi trabajo como diseñadora gráfica en Chicago. La dinámica entre mi hermano y yo nunca fue completamente conflictiva, pero siempre hubo algo de tensión. Liam era el típico chico carismático que siempre encontraba la manera de salirse con la suya, mientras que yo me sentía relegada al papel de la hija responsable. Cuando era pequeña, no me molestaba tanto, pero al crecer, las diferencias se hicieron más evidentes, y con el tiempo, esa dinámica empezó a convertirse en resentimiento acumulado. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi madre decidió que era hora de vender su antiguo Chevy Impala de 1976. Ese auto había estado en nuestra familia por generaciones, aunque estaba en condiciones cuestionables, tenía un valor sentimental enorme. Mi madre, Evelyn, había llegado a la conclusión de que ya no lo necesitaba y que el dinero que obtuviera podría usarse para unas reformas en su casa. Sin embargo, estaba un poco indecisa, y Liam, como siempre, intervino para ayudar. El Chevy era una reliquia de mi abuelo, y en más de una ocasión había oído a mi madre decir que jamás lo vendería. Sin embargo, con los años, se había deteriorado bastante, y la reparación habría costado más de lo que valía sentimentalmente para ella. Yo entendía la decisión, aunque sentía cierta tristeza de que algo tan lleno de recuerdos se fuera. Por otro lado, no pensé demasiado en ello porque, sinceramente, tenía mi vida en Chicago y no veía mucho a mi familia. Un día, mientras visitaba a mi madre para ayudarla a reorganizar su garaje, noté que el Chevy ya no estaba allí. Me pareció raro porque Evelyn no me había mencionado nada sobre haberlo vendido. Al principio, pensé que tal vez lo habían llevado a reparar o lo habían movido por alguna razón. Sin embargo, cuando le pregunté, mi madre respondió que Liam ya había manejado todo el asunto. Según ella, él le había dicho que había encontrado un comprador dispuesto a pagar $25.000 en efectivo por el auto. Cuando escuché eso, algo no encajaba. Para empezar, ese Chevy, aunque clásico, no valía tanto en las condiciones en que estaba. Además, ¿quién paga en efectivo por algo así? Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y dónde está el dinero?, pregunté casualmente. Mi madre respondió con naturalidad que Liam lo había guardado porque quería asegurarse de que se usara sabiamente para las reformas. Al escuchar eso, mi estómago se retorció. A ver, no es que no confiara en Liam, bueno, siendo honesta, tal vez no confiaba del todo. Mi hermano había tenido problemas con el dinero en el pasado. Había perdido trabajos, había hecho inversiones cuestionables y, por supuesto, siempre encontraba la manera de convencer a mi madre de que lo ayudara financieramente. Esto no era nuevo, pero $25.000 no eran cualquier cosa. Intenté dejarlo pasar, pero algo seguía molestándome. Así que, con cierta sutileza, empecé a hacer preguntas. ¿Quién era el comprador? ¿Por qué no se usaba el dinero de inmediato? ¿Había un plan concreto para las reformas? Cada vez que preguntaba algo, la respuesta de Liam era vaga. No te preocupes, Claire, todo está bajo control, decía con esa sonrisa que siempre usaba para salir de apuros. Pero esta vez no me convenció. Mientras tanto, las semanas pasaban y la boda de Liam con su prometida, Emma, 33F, se acercaba. Era evidente que Liam estaba concentrado en hacer de su boda el evento más grandioso que el pueblo había visto en años. Emma parecía igual de emocionada, aunque siempre había sido un poco distante conmigo. No era mala persona, simplemente éramos muy diferentes, y nuestra relación nunca fue especialmente cercana. Cuando finalmente decidí confrontar a Liam sobre el dinero, él me miró como si yo fuera la loca. ¿Por qué estás tan preocupada por esto, Claire? El dinero está seguro, dijo con un tono cortante, pero sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. Sabía que algo estaba mal. Por otro lado, no quería generar un conflicto justo antes de su boda. Así que intenté dejarlo pasar, hasta que las cosas se salieron completamente de control. Un día, mientras ayudaba a mi madre a preparar la casa para algunos invitados que llegarían para la boda, mencioné el dinero del Chevy nuevamente. Esta vez, Evelyn se mostró algo incómoda. Liam dice que todo está en orden, dijo rápidamente, como si no quisiera profundizar en el tema. Pero algo en su expresión me dio la impresión de que ella también tenía dudas. Decidí investigar por mi cuenta. Contacté al taller donde el Chevy había estado guardado antes de la venta, pero lo que descubrí fue aún más extraño. El dueño del taller, un viejo amigo de la familia, me dijo que Liam había recogido el auto semanas atrás,
pero que nadie lo había visto desde entonces. No había ninguna documentación de la venta, y el supuesto comprador era un misterio. Fue entonces cuando comenzó la verdadera tormenta. Justo cuando estaba intentando descifrar qué había pasado realmente con los $25.000, Liam decidió acusarme públicamente de haber robado el dinero. Sí, leyeron bien. Mi propio hermano. Después de que Liam decidiera acusarme, todo tomó un giro que jamás imaginé. Para darles un poco de contexto, esto sucedió durante una reunión familiar previa a la boda, algo así como una pequeña cena informal en casa de mi madre. Había unos cuantos tíos, primos, y por supuesto, la familia de Emma. Todo parecía ir normal hasta que, de la nada, Liam soltó la bomba. Creo que deberíamos hablar de algo importante antes de que sigamos celebrando, dijo, con una seriedad inusual en él. Todos voltearon a mirarlo, curiosos y un poco confundidos. Yo también lo miré, sin tener idea de lo que estaba por venir. Fue entonces cuando lo dijo: Claire, creo que nos debes una explicación sobre el dinero del Chevy. No les voy a mentir, sentí que el piso se me caía. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué explicación podía darle yo, si ni siquiera había estado involucrada en la venta? Traté de mantener la calma y le pregunté de qué estaba hablando. Fue entonces cuando, en un tono acusador, comenzó a decir que había descubierto inconsistencias en las fechas y que algo no cuadraba. Según él, yo había estado merodeando el taller y seguramente había intervenido para quedarme con el dinero. ¿Estás diciendo que robé $25.000? Le pregunté directamente, ya que no había otra manera de interpretar sus palabras. Liam hizo un gesto teatral, como si estuviera profundamente dolido. No quiero acusarte de nada, Claire, pero las circunstancias son sospechosas, ¿no crees? Tú estuviste preguntando mucho sobre el dinero, ¿por qué tanto interés? Respondió con ese tono arrogante que siempre me hacía hervir la sangre. Lo peor fue que algunos familiares comenzaron a mirarme con curiosidad, como si hubiera una posibilidad de que lo que decía fuera cierto. Emma, por su parte, parecía incómoda pero no dijo nada. Mi madre, Evelyn, trató de intervenir. Liam, esto no es justo, Claire ni siquiera estaba involucrada en la venta. Pero Liam la interrumpió diciendo que alguien tenía que hacerse cargo del dinero perdido, y que yo era la única que había mostrado demasiado interés en el asunto. Intenté defenderme, explicando que solo estaba preocupada porque algo no cuadraba. Pero Liam seguía insistiendo. Su tono se volvió más agresivo, diciendo que si no tenía nada que esconder, debería demostrarlo. Fue un momento humillante. En ese punto, me di cuenta de que no iba a ganar esta discusión en público, así que decidí mantener la compostura y buscar pruebas por mi cuenta. Después de la cena, fui directo al taller donde el Chevy había sido guardado antes de la supuesta venta. Quería saber exactamente qué había sucedido y si había algo que pudiera demostrar mi inocencia. El dueño del taller, el señor Harvey, me recibió con la misma calidez de siempre. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, se mostró sorprendido y me aseguró que él tampoco sabía qué había pasado con el dinero. Me dijo que Liam había pasado por el taller semanas antes, diciendo que ya tenía comprador y que él se haría cargo de todo. Harvey me mostró las cámaras de seguridad del día en que Liam recogió el auto. Aunque el Chevy había sido cargado en una grúa como parte de un acuerdo, algo llamó mi atención. En las imágenes, se veía claramente a Liam hablando con un hombre que no reconocí, y luego contándole un fajo de billetes. Aunque no se veía claramente el monto, era evidente que había una transacción en efectivo. Harvey me aseguró que esa era la última vez que vio el auto. Entonces, todo comenzó a encajar. Liam había vendido el auto, tomado el dinero, y ahora estaba tratando de culparme para cubrir su rastro. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar tan lejos, justo antes de su boda? Sabía que Liam tenía problemas financieros, pero esto era demasiado. Necesitaba más pruebas, así que pedí a Harvey una copia del vídeo. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó, entendiendo que todo esto estaba afectando a mi familia. Cuando llegué a casa, decidí no confrontar a Liam inmediatamente. Quería estar completamente preparada antes de acusarlo de algo tan grave. Así que, con el vídeo en mano, llamé a mi madre y le conté lo que había descubierto. Evelyn estaba devastada. Se sentía traicionada por Liam, pero también me pidió que manejáramos esto con cuidado. No quería que la familia se rompiera aún más con la boda tan cerca. ¿Y qué sugieres que haga, mamá?, le pregunté, frustrada. Ella me pidió que esperara hasta que pudiera hablar con Liam en privado. Aunque no estaba de acuerdo, accedí por respeto a ella. Sin embargo, las cosas no se mantuvieron en calma por mucho tiempo. Un par de días después, durante el ensayo de la boda, Liam decidió dar un paso más allá. Frente a Emma y su familia, volvió a insinuar que yo estaba detrás del dinero perdido. Fue entonces cuando me di cuenta de que esperar ya no era una opción. Saqué mi teléfono y reproduje el vídeo frente a todos. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. ¿Quieres explicarme esto, Liam?, le pregunté, con una calma que ni yo sabía que tenía. Emma parecía horrorizada. Mis tíos y primos estaban atónitos. Liam trató de negarlo al principio, diciendo que el vídeo estaba sacado de contexto. Pero era demasiado tarde.
La evidencia era clara, él había vendido el auto y se había quedado con el dinero. Cuando reproduje el vídeo frente a todos en el ensayo de la boda, el ambiente se tornó tenso de inmediato. Por un instante, nadie habló. Se podía sentir como el aire se volvía pesado mientras todos procesaban lo que acababan de ver. Liam, que siempre había tenido el don de manipular las situaciones a su favor, por primera vez parecía desconcertado. Sus ojos iban de la pantalla de mi teléfono a las caras de los presentes, buscando desesperadamente alguna manera de controlar el daño. Emma, su prometida, fue la primera en romper el silencio. Liam, dijo, su voz temblando. ¿Qué es esto? Tú vendiste el auto y te quedaste con el dinero. Sus palabras resonaron en la habitación como un eco. Nadie sabía qué decir. Mi madre, Evelyn, parecía a punto de llorar, mientras que algunos de mis tíos y primos intercambiaban miradas incrédulas. Liam intentó recomponerse. Esto no es lo que parece, exclamó, levantando las manos como si estuviera en juicio. Claire está sacando todo de contexto. Esa venta fue legítima, y todo el dinero está seguro. No entiendo por qué está haciendo esto justo antes de mi boda. ¿Seguro? Porque $25.000 no están exactamente a la vista, respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba furiosa. Liam, tú mismo dijiste que el dinero estaba guardado para las reformas de mamá. Pero hasta ahora, nadie lo ha visto dónde está. En ese momento, Liam comenzó a tartamudear. Era evidente que no esperaba que yo presentara pruebas, y mucho menos frente a todos. Fue entonces cuando mi madre intervino. Liam, dijo en un tono que mezclaba tristeza y decepción. ¿Es cierto lo que dice Claire? ¿Vendiste el Chevy y no nos dijiste dónde está el dinero? Liam hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, con un tono defensivo, respondió, claro que lo tengo. Lo guardé porque quería sorprenderte con las reformas, mamá. Pero ahora Claire está arruinando todo esto, siempre intenta hacerme quedar mal. Eso fue demasiado para mí. Hacerte quedar mal, respondí, incapaz de contenerme. Liam, estás proyectando. Eres tú quien me acusó públicamente de robar el dinero. Y ahora que te hemos descubierto, ¿quieres culparme de arruinar algo? Eres un adulto. Toma responsabilidad por una vez en tu vida. Emma, que hasta ese momento había estado observando en silencio, se levantó de su silla. ¿Qué más estás escondiendo, Liam?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y furia. Primero me dijiste que todo lo de la boda estaba cubierto, y ahora me entero de que tomaste dinero de tu madre, también usaste ese dinero para la boda. El rostro de Liam se tornó rojo. Estaba atrapado. No, claro que no, respondió rápidamente, aunque la duda ya había sido sembrada. Emma no parecía convencida, y tampoco el resto de los presentes. Mi madre comenzó a llorar suavemente. Fue desgarrador. Verla tan dolida me rompió el corazón. Mi madre siempre había confiado ciegamente en Liam, y ahora esa confianza se había hecho pedazos frente a todo. Mientras intentaba consolarla, Liam seguía intentando justificar sus acciones, pero nadie parecía dispuesto a escuchar sus excusas. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Emma anunció que necesitaba tiempo para pensar. No sé si puedo casarme contigo, Liam, dijo, su voz temblando. No solo por el dinero, sino porque esto muestra que no puedo confiar en ti. ¿Qué más estás escondiendo? ¿Qué más no me has contado? Liam intentó acercarse a ella, pero Emma retrocedió, claramente devastada. Fue entonces cuando algunos de mis tíos comenzaron a intervenir, pidiéndole a Liam que se disculpara y que aclarara de una vez por todas dónde estaba el dinero. Está bien, gritó finalmente. Lo gasté, ¿de acuerdo? Tenía algunas deudas que necesitaba pagar. No era mi intención que esto saliera así, pero no tenía otra opción. Pensé que podría devolverlo antes de que nadie se diera cuenta. El impacto de su confesión fue como una bomba en la habitación. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Mi madre se levantó de su silla, temblando de la rabia y la tristeza. Liam, ¿cómo pudiste?, dijo entre sollozos. Ese auto era de tu abuelo. Vendiste algo tan valioso, y ni siquiera tuviste la decencia de decirnos la verdad. Esa noche, la familia quedó completamente dividida. Algunos intentaron justificar las acciones de Liam, diciendo que probablemente estaba estresado por la boda y las deudas, pero la mayoría estaba de mi lado, indignados por cómo había manejado todo y peor aún, por cómo me había acusado falsamente para encubrir sus propias acciones. Emma, por su parte, decidió irse a casa de sus padres esa misma noche, dejando en duda si la boda seguiría adelante. Mientras tanto, mi madre insistió en que Liam devolviera el dinero, aunque no estaba claro cómo lo haría, considerando que aparentemente lo había gastado todo. Por mi parte, aunque me sentí vindicada, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y rabia. Este era mi hermano. Habíamos crecido juntos, compartido recuerdos y risas, y ahora estábamos aquí, en medio de un caos que él mismo había creado. La mañana siguiente al desastre en el ensayo, las cosas estaban lejos de calmarse. Mi madre no había dormido, yo tampoco.
Había pasado la noche repasando una y otra vez todo lo que había sucedido, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto. Liam había confesado frente a todos que había gastado los $25.000 para pagar sus deudas, y ahora todo el peso de sus acciones recaía sobre él, o al menos eso pensaba yo. Emma, por su parte, había cancelado todas las reuniones familiares y no estaba respondiendo las llamadas de Liam. Según escuché, se había refugiado en casa de sus padres, probablemente reconsiderando todo el matrimonio. Mi madre, Evelyn, estaba atrapada entre la tristeza y la ira. Aunque siempre había protegido a Liam, esta vez no podía ignorar lo que había hecho. No solo había mentido y robado, sino que había traído una vergüenza innecesaria a la familia justo antes de un evento tan importante. Esa mañana, decidí hablar con mi madre. Estaba sentada en la sala, con una taza de café que apenas había tocado. Mamá, comencé con cuidado, ¿qué quieres hacer respecto al dinero? Porque Liam claramente no lo tiene, y no creo que vaya a recuperarlo pronto. Ella suspiró, mirando hacia el suelo. No lo sé, Claire, respondió con voz apagada. Es mi hijo, pero lo que hizo, nunca imaginé que llegaría a esto. ¿Cómo llegó a endeudarse tanto? ¿Cómo no me lo dijo? Y lo peor, ¿cómo pudo culparte a ti para protegerse? Nunca lo entenderé. Le puse una mano en el hombro. Mamá, tienes que hablar con él. Esto no puede quedarse así. Si dejamos que se salga con la suya otra vez, nunca aprenderá. Asintió lentamente, pero estaba claro que no tenía la fuerza para confrontarlo todavía. Mientras tanto, las noticias del enfrentamiento durante el ensayo se habían extendido por toda la familia. Algunos primos y tíos me llamaron para expresar su apoyo, mientras que otros, increíblemente, intentaron justificar las acciones de Liam. Todos cometemos errores, dijo uno de mis primos mayores, intentando minimizar la situación. Quizás estaba desesperado. Desesperado, respondí, furiosa. Desesperado no es excusa para robar $25.000, mentirle a toda la familia y luego intentar culpar a su propia hermana. La conversación no duró mucho después de eso. Estaba claro que había personas que siempre defenderían a Liam, no importara lo que hiciera. Más tarde ese día, recibí un mensaje de Emma. Me sorprendió, porque hasta entonces no habíamos hablado directamente desde el incidente. Su mensaje era breve pero contundente. Claire, gracias por mostrar el vídeo. Si no lo hubieras hecho, probablemente nunca habría conocido esta faceta de Liam. Me gustaría hablar contigo si tienes tiempo. Acepté, y nos encontramos en una cafetería del pueblo. Emma parecía agotada, como si hubiera llorado toda la noche. Sin rodeos, me dijo, ¿sabías algo sobre las deudas de Liam antes de todo esto? Negué con la cabeza. Sabía que no era el mejor con el dinero, pero no tenía idea de que estaba tan mal. Si lo hubiera sabido, habría intentado advertirte antes. Lo siento. Emma suspiró. No es tu culpa. Esto es un desastre. He estado repasando todo en mi cabeza, y creo que necesito cancelar la boda. No puedo casarme con alguien que puede mentir tan descaradamente y manipular a su familia para encubrir sus problemas. Si hizo esto con ustedes, ¿qué podría hacerme a mí más adelante? Aunque no me sorprendió su decisión, sentí una punzada de tristeza por ella. Planeas tu boda, sueñas con tu futuro, y luego todo se desmorona porque la persona en la que confiabas resulta ser alguien completamente diferente. Esa tarde, Emma tomó su decisión oficial. Canceló la boda. No fue fácil. Muchas cosas ya estaban pagadas, desde el salón de eventos hasta el catering, pero no le importó. Prefiero perder dinero ahora que arriesgarme a perder mi tranquilidad para siempre, me dijo. La noticia llegó rápidamente a toda la familia, y Liam estaba furioso. Esa noche, apareció en casa de mi madre exigiendo hablar con ella y conmigo. Cuando lo vi entrar, ya estaba preparado para su actitud defensiva. Esto es tu culpa, Claire, comenzó, señalándome con el dedo. Si no hubieras mostrado ese vídeo, Emma no habría cancelado la boda. Estás feliz ahora, arruinaste mi vida como querías. No pude evitar reírme, aunque no había nada gracioso en la situación. Mi culpa, respondí, incrédula. Liam, vendiste el Chevy sin decirle nada a mamá, te quedaste con el dinero, y luego intentaste culparme de todo. ¿De verdad piensas que soy la responsable de lo que te está pasando? Mi madre intervino, finalmente alzando la voz. Basta, Liam. Deja de culpar a Claire por tus propios errores. Ella no hizo nada malo. Tú eres el que traicionó nuestra confianza. No solo nos robaste, sino que intentaste humillar a tu hermana frente a toda la familia. Esto es culpa tuya y de nadie más. Por un momento, pensé que Liam iba a disculparse, pero en lugar de eso, simplemente murmuró algo incomprensible y salió de la casa, golpeando la puerta al salir. En los días siguientes, la familia se dividió aún más. Algunos apoyaban la decisión de Emma y entendían por qué había cancelado la boda. Otros seguían tratando de minimizar las acciones de Liam, diciendo que todos merecen una segunda oportunidad. Mi madre estaba devastada. Aunque sabía que Liam había hecho mal, seguía siendo su hijo, y le dolía verlo en esta situación.
pero también dejó claro que no lo iba a rescatar esta vez. Si quiere recuperar nuestra confianza, tendrá que demostrar que ha cambiado, me dijo. Yo, por mi parte, decidí mantenerme al margen por un tiempo. Había hecho lo que tenía que hacer para defenderme, pero sabía que mi relación con Liam nunca volvería a ser la misma. ¿Cómo confías en alguien que es capaz de hacer algo así? En los días posteriores a la cancelación de la boda, el caos seguía reinando en la familia. Mi madre trataba de encontrar una forma de lidiar con el escándalo, mientras que Liam se había convertido en un fantasma. Nadie sabía exactamente dónde estaba ni qué estaba haciendo. Por mi parte, intenté enfocarme en mi trabajo y alejarme de todo el drama, pero no era tan fácil. Los mensajes de familiares, y algunos incluso de amigos de Emma, seguían llegando. Todos querían saber más detalles sobre lo sucedido, como si esto fuera algún tipo de espectáculo que los entretenía. Emma y yo seguimos en contacto. Me dijo que había hablado con el lugar donde iba a celebrarse la boda y que había podido recuperar parte del dinero del depósito, pero no lo suficiente para cubrir todas las pérdidas. Me sentí mal por ella. No tenía por qué cargar con las consecuencias del desastre financiero y emocional que Liam había creado. Pero Emma, con una fuerza admirable, parecía decidida a seguir adelante con su vida. Mientras tanto, mi madre finalmente se armó de valor y habló con Liam. Él había estado quedándose en casa de un amigo, según supimos más tarde, pero cuando Evelyn lo confrontó, su actitud fue más desafiante que arrepentida. No entiendo por qué todos están actuando como si hubiera matado a alguien, le dijo, según me contó mi madre después. Sí, gasté el dinero, pero lo hice para salir de un mal momento. ¿Qué esperaban que hiciera? Mi madre le dejó claro que esta vez no iba a rescatarlo. Si quieres redimirte, tendrás que devolver ese dinero, Liam, le dijo. Y tendrás que disculparte con Claire. Ella no merece lo que le hiciste. Nadie en esta familia lo merece. No esperaba que Liam cambiara de la noche a la mañana, pero incluso esa conversación parecía haberle dejado pensando. Unos días después, recibí un mensaje de él. Era breve y no del todo satisfactorio, pero al menos era un intento. Claire, siento haberte acusado. Estaba en un mal momento y no sabía cómo salir de él. Espero que podamos arreglar las cosas algún día. No respondí de inmediato. Por un lado, apreciaba el gesto, pero por otro, sabía que las palabras no eran suficientes. Había mucho daño que reparar, y no estaba segura de si Liam estaba dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para reconstruir nuestra relación. Mientras tanto, Emma decidió cortar definitivamente los lazos con Liam. Me contó que había recogido sus cosas del apartamento que compartían y que planeaba mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. No puedo quedarme aquí, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Demasiados recuerdos. Además, sé que él intentará volver a convencerme, y no quiero darle esa oportunidad. La admiré por su fortaleza. No era fácil tomar una decisión tan drástica, pero sabía que era lo mejor para ella. Antes de mudarse, Emma organizó una pequeña reunión con algunos amigos cercanos y familiares para despedirse. Fue un evento emotivo, pero también lleno de esperanza. Todos le deseábamos lo mejor en su nueva vida. Por otro lado, Liam comenzó a trabajar horas extra en su empleo para intentar devolver algo del dinero que había tomado. No era mucho, pero al menos era un comienzo. Mi madre me dijo que había comenzado a asistir a terapia, lo cual, si era cierto, era un paso importante. Pero yo aún mantenía mis reservas. Sabía que el cambio real tomaría tiempo, y no estaba lista para confiar en él por completo. Unos meses después, las cosas finalmente comenzaron a calmarse. Mi madre logró hacer las reformas en su casa con un poco de ayuda de otros familiares y algunos ahorros. Liam, aunque seguía distante, había comenzado a mostrar signos de querer enmendar las cosas. Me envió otro mensaje, esta vez más extenso, explicando cómo había llegado a ese punto en su vida y pidiendo una oportunidad para hablar cara a cara. Acepté verlo, más por mi madre que por él. Cuando nos encontramos, parecía más humilde de lo que lo recordaba. Me pidió disculpas de nuevo, esta vez con más sinceridad, y me prometió que estaba trabajando para cambiar. Aunque no lo perdoné completamente en ese momento, sentí que al menos era un paso en la dirección correcta. Emma, por su parte, estaba prosperando en su nueva ciudad. Habíamos mantenido contacto esporádico, y me alegraba escuchar que estaba feliz. Había conseguido un buen trabajo y estaba comenzando a reconstruir su vida. Siempre le agradeceré haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarse a Liam y haber tenido la claridad de tomar decisiones difíciles cuando más lo necesitaba.